hablar un poquito brevemente de lo que es la importancia de la eficiencia en los motores y variadores en todas las plantas de agua, como bien indicabais al principio en el diálogo con Javier. En estas plantas, bombeos, desaladoras, plantas de tratamiento de agua, lo importante es pensar desde el principio y es un poquito, vamos a ver brevemente, cómo se traduce luego y cómo recuperamos esa inversión en investigación, en desarrollo y en afilar el lápiz, como decía Alejandro, ¿no? Permitidme primeramente dar unas breves pinceladas sobre lo que es WEG, para aquellos que no nos ubiquéis. En principio, WEG es una empresa de referencia internacional en el mundo de la electrificación. Proveemos todo el suministro de soluciones eléctricas, electrificación para todas las plantas de agua. En este caso os he puesto una foto ahí en la pantalla de unos números así rápidos y esa foto es de la sede central, de la fábrica central que tenemos en Yaguado do Sul. Tenemos unas 47 fábricas alrededor del mundo, pero esta, por ejemplo, es emblemática. Cuando lo veis, pues es impresionante. En la casa madre, aquí fabricamos, trefilamos el hilo de cobre, tenemos fundición de acero, hacemos todos los paneles, todos los montajes. Esto es bastante interesante porque al final nos facilita mucho las cosas en lo que es la ingeniería, fabricación, diseño, gestión del proyecto, al estar todo bien localizado. Por supuesto, tenemos más sitios, ¿no? También es 1 millón de metros cuadrados. Está en el sur de Brasil. Es impresionante. Pero también, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cifra de que cerca del 3% de los beneficios de WEG lo dedicamos a I+D, ¿no? Para seguir un poco con el concepto de asociación en el mundo del agua y la implicación de las soluciones eléctricas que propone WEG, nosotros intentamos hacer en cualquier tipo de aguas, conocer el tratamiento, conocer el proceso, entrar desde el principio con lo que es la ingeniería, la puesta en marcha, la compra, la construcción, el developer, todo el diseño y todo el concepto desde el principio para dar ese soporte desde el inicio y desde el conocimiento del sector del tratamiento de aguas. Sí está claro que dependiendo del tipo de contrato, un EPC simple, un BOT, al final concebimos una planta, hacemos toda la gestión del proyecto, diseñamos, empezamos por la E del EPC, ¿no? La ingeniería. En esta parte de la ingeniería todas las disciplinas están enfocadas en conseguir una mayor eficiencia, fiabilidad, por supuesto, que al final te seleccione mejores soluciones eléctricas de proceso para buscar esa mayor eficiencia, esos menores costes de operación, diseñar bien y definir bien para conseguir unas buenas compras y que al final en el commission, en la puesta en marcha, estén garantizados los resultados que has diseñado, ¿no? Al final hay que conseguir, siendo realistas, unos tratamientos con muy buena eficiencia, fiabilidad, bajar los costes, que esos costes se traduzcan en esa bajada de costes de mantenimiento y al final, como comentabais al principio, esas tarifas, por ejemplo, que se está consiguiendo en el mundo de la desalación, tan exageradamente bajas que nos están haciendo afilar el lápiz, como decíais también. Bueno, pues al final intentar todos enfocarse, todas las ingenierías en ese diseño, no solo la parte eléctrica, toda la hidráulica, todo el proceso, en conseguir, bueno, pues llegar a unos costes de tarifa baja que nos puedan dar una ventaja competitiva a la hora de la oferta y, bueno, y también implica que mayor eficiencia, menos costes energéticos, menos huella de carbono, ¿no? Que también es importante a considerar. Para ser competitivos a la hora de definir el proyecto y teniendo en cuenta toda esta integración de la ingeniería enfocada siempre a la eficiencia energética, es muy útil enfocarse en conocer bien el proceso que estamos hablando. En este es ejemplo de un típico un PNID típico con distintos procesos de agua. WEG puede suministrar componentes para los fabricantes o los EPCistas de cualquier parte eléctrica del proceso, pero enfocándose en el diseño, en la distribución de cargas, en cómo influye la distribución de equipos, al final conseguimos optimizar los diseños desde el punto de vista de menor consumo energético. Y cuando ya nos centramos en la fase de soporte ingeniería o en diseño o en ejecución,
pues hay que tener muchos aspectos, que bueno, hay muchísimos, pero al final hay que estar al día a día con los fabricantes, pues igual que estamos los EPCistas con los membraneros y con los fabricantes de bombas y con las depuradoras con las soplantes. Hay que ver qué aspectos influyen más a la hora de definir y comprar. También costes de inversión, el CAPEX y sobre todo el OPEX. ¿Qué mercado tenemos? ¿Qué tipo de motores es más apropiado o no para una aplicación u otra? Sistemas de refrigeración en los motores o en los variadores de frecuencia. Todos estos factores que pueden afectar a la definición de la eficiencia del motor, por ejemplo, clase de aislamiento, factor de servicios, es motor NEMA, motor IEC. Tenemos en cuenta que hay una normativa que para motores de baja tensión, por ejemplo, tenemos el IE3, IE4, debemos ir ahí, eficiencia, pero cuando vamos a grandes plantas, como comentabais al principio de la desalación, estos motores de alta tensión no vienen por normativa y entonces diseñamos esos motores, esos variadores de media tensión a medida para cada caso particular. Si nos vamos, por ejemplo, a un caso típico de una desaladora, un esquema sencillo, ahora estamos yendo a bombas de 7 megavatios, cuando antes las desaladoras, que eran más pequeñas, la bomba de alta presión eran de 2 megavatios, 2-3 megavatios. Estamos aumentando el tamaño de planta. En este ejemplo, diseñando, quería mostraros un poco la influencia realmente que tiene el diseñar desde el punto de eficiencia, de buscar mejores componentes. Diseñar que el variador, tipo de refrigeración, el motor, tipo de refrigeración, qué señales nos dan poder definir el punto de trabajo. En esta presentación ahora vemos una hoja Excel muy sencilla, pero por ejemplo, sí me quería destacar pues lo que habéis mencionado, ¿no? En un típico desglose de una desaladora, el 44% se lo lleva el consumo eléctrico. Pues, con lo cual creo que merece la pena centrarse en ese enfoque. En una depuradora lo mismo, del consumo eléctrico, pues el 55% se lo va a llevar la soplante. Pero al final los EPCistas, los developers, tenéis que presentar unas curvas de corrección, salinidad del agua, temperatura, y al final tenéis que garantizar un valor de consumo específico, un consumo específico en el punto garantizado y un consumo específico en los distintos puntos que tenéis. Si, por ejemplo, hiciéramos un test, en esta curva veríamos que en función de la conductividad, bueno, pues la gráfica la curvita esta gris se mueve, pues más consumo, menos consumo, y aquí tenéis un consumo. Si aumentamos y bajamos la temperatura, vamos a jugar con el consumo específico. Jugáis con este consumo específico, buscando los puntos de trabajo, los puntos como decía Alejandro al principio, pues cuando me consume menos, el momento del día que consume menos o me cuesta menos la electricidad, o cuando la temperatura es más alta o las membranas permean más. Estos datos los tenemos en cuenta, diseñando desde ese punto de vista y buscando los componentes, el motor, el variador con mejor eficiencia, al final sí se traduce en un resultado económico, que ese consumo específico va a redundar después de la financiación y todos los costes después del proyecto en un coste de tarifa más bajo y puede ser clave, ¿no? Me gustaría presentaros un ejemplo. Básicamente esto es lo más interesante, creo yo, que podríamos presentar. En el caso típico de una desaladora, voy a poner un Excel aquí para explicar un poquito pues un caso por ejemplo, de una desaladora de 600 mLDs. Por supuesto, aquí hay muchos cálculos hechos por toda la ingeniería del EPCista y del developer. Cálculos de proceso, cálculos hidráulicos, distribución de carga. Todo esto enfocado a un diseño que al final te va a dar un consumo específico, ¿vale? Aquí no está representado la captación, ni la distribución de agua, ni el pretratamiento, pero vamos a hacer un esquema para aclarar un poquito este mare magnum de diagrama de flujo. Un primer paso, un segundo paso con recirculación, el ERI, el recuperador de energía, los bombeos, la bomba de alta, una planta de 600 mLD, 600.000 metros cúbicos día, y con una salinidad y una temperatura. Tenemos un consumo, fijaos en el 307, cambiando las temperaturas, buscando el punto de trabajo, pues si por la noche, por el día tengo más calor o tengo más salinidad o menos salinidad, buscando dónde me estoy moviendo en el consumo de agua, tengo un consumo específico.
Todo esto lleva muchos cálculos después, antes de toda la ingeniería para buscar un valor, una cifra en la que vosotros nos movemos para conseguir qué cifra ponemos, qué tarifa damos y cómo influye. Bien, pues me he permitido hacer un análisis de sensibilidad sencillito en el que, bueno, pues cogiendo simplemente el motor, tenemos las bombas, la potencia, presión por caudal, vamos a mantener el rendimiento hidráulico de la bomba, vamos a considerar, habría muchos cálculos, ¿no? La eficiencia del cable, el transformador, el variador si lo tiene, 97, que será más, pero basándonos solo en la eficiencia del motor, para ver el efecto que surge aquí, ¿no? Pues hemos dicho, presión por caudal es la potencia, al final los kilovatios entre el caudal, consumo específico. Llega el momento de diseñar y calcular este consumo específico. Vamos a ponernos en un punto de trabajo y vamos a ver dos efectos sencillos, que a lo mejor parece que no es mucho, pero no sé, vamos a fijar temperatura 32 grados centígrados y 40 gramos litro, 40.000 ppm de TDS. Y tengo un consumo específico estimado de planta de 307. Bien, he hecho esto con unos cálculos. En este caso voy a hacer un análisis de sensibilidad pensando que he considerado que el motor de la bomba de alta presión es 96,5, que está bastante bien, ¿vale? Tenemos 96,5 de rendimiento del motor, ojo, no de la bomba. Bien, ¿qué pasaría si podemos estudiar con la ingeniería el tipo de refrigeración, las condiciones de trabajo, cuándo realmente va a trabajar, en qué punto, qué margen de seguridad tenemos en el motor? Muchas veces nos encontramos con motores sobredimensionados, se pierde un poquito de eficiencia o a lo mejor que no han estudiado. Haciendo una ingeniería de la solución eléctrica, la solución integrada en el proceso, integrada en este concepto, al final lo que podemos dar es un valor añadido en decir, bien, para las mismas condiciones voy a poder aumentar, porque hemos estado viendo, y podemos aumentar la eficiencia del motor. Ya te digo, teniendo en cuenta todos estos conceptos, refrigeración, caudal de refrigeración, temperatura del agua de refrigeración, un motor agua-aire, por ejemplo. Bien, subimos aquí y decimos, vamos a hacer, ya digo, esto es un panel, una demostración sencilla, subiendo un poco el rendimiento del motor, que se pueden comprar de 96,5, que es fiable, que tenéis vuestro consumo, pero si estudiando todos esos factores conseguimos un 97,2, por ejemplo, como ha sido el caso que hemos conseguido en algunas obras, si se puede, al final, primero ya veis un ahorro económico directamente a un coste del kilovatio hora, que dependerá del país, por supuesto. En este caso genérico, te estás ahorrando 300.000 euros casi al año. Lo mismo puedes hacer tocando un poquito las eficiencias del motor de la bomba de baja o del segundo paso. Pero algo más importante también, el 307 que veíamos al principio se ha convertido en 305. Vuelvo a ponerlo, 96,5, tenemos 307. Aumentamos las bombas de alta, me vais a decir, Jesús, me haces trampa porque es la que más pesa. Sí, efectivamente, pero vamos a verlo. Hay veces que estamos apurando las décimas en el diseño de la cántara, en la tubería, un poquito las pérdidas de carga. Aquí con el motor pasar del 96,5 al 97,2 me supone 2 centésimas. Al final es mucho. Bien, quería que viéramos un poquito cómo diseñando todas las disciplinas, cómo buscando estas soluciones que proponemos de la mejora de eficiencia, y no hemos hablado tampoco de la eficiencia de los variadores, ¿vale? Sin tocar nada. Nos quedamos con esa imagen, nos ahorramos en el motor, tenemos menos ahorro, menos consumo eléctrico, más ahorro económico y el kilovatio hora, el consumo específico es mucho más bajo. Al final, esto va a redundar en un coste de tarifa. Al final va a redundar en unos costes de operación menores. Y ya hemos hablado al principio que esto de afilar el lápiz es lo que nos están exigiendo las grandes desarrolladoras internacionales. En Arabia Saudí se están batiendo récords. Bien, pues básicamente esto es la idea, esto es lo que BEC propone, dar esas soluciones eléctricas, diseñando motores, variadores, celdas de distribución de media tensión, buscando los trafos, buscando que haya también menos pérdidas por disipación de calor en un variador o en un trafo dentro, trafo fuera en el variador, que ese variador tenga un rendimiento y estudiamos el HVAC del sistema auxiliar y buscamos que realmente no nos repercuta en nuestra tarifa. Bien, pues al final es lo que pretendemos. Aportar este pequeño granito de arena por la razón de la sostenibilidad
y por el menor consumo eléctrico. En este caso típico de un estudio que se hizo en una desaladora, pues viendo cómo mejoramos la eficiencia del variador, creo que después Albert va a hablar un poquito más de variadores, simplemente las pérdidas que había de energía por disipación de calor en un variador, solo subiendo un punto, en un año nos suponía pues, un ahorro de 8,3 gigavatios, que es bastante, ¿no? Bien, esto al final nos lleva a hacer plantas eficientes, no solo eficaces, sino eficientes, con menos consumos, con equipos fiables, equipos que en las desaladoras o en las plantas de tratamiento de agua sean rentables, sean eficientes y que nos lleve a unos costes energéticos mucho menores. VEG estamos muy concienciados con buscar las soluciones que necesite cualquier proyecto o planta de tratamiento de agua, conseguir esos niveles de eficiencia energética y disminuir la huella de impacto del carbón. Esto está en nuestros genes, nos dedicamos a pensar y decidir esto y estamos muy influenciados por estos conceptos.